¿Y qué es lo que veremos en este módulo? Veremos por un lado la construcción de objetivos terapéuticos, evaluación del motivo de consulta y demanda, instrumentos breves de screening, reestructuración cognitiva y algunas técnicas de solución de problemas. Como pueden ver, son objetivos, son contenidos mucho más concretos, mucho más específicos, mucho más aplicables, porque la noción general de lo que implica la terapia breve ya la vimos en el módulo anterior. Un poco de repaso también con respecto al módulo que vimos anteriormente. La evaluación del motivo de consulta y de demanda, ya sabemos ya que este primer contacto entre el terapeuta y el cliente busca entablar una relación que se caracteriza por estos tres aspectos, ¿cierto? La confianza, el contacto y la sugestión positiva. Acuérdense que esto está a la base de que el cliente pueda sentirse con la confianza tanto consigo mismo como con el cliente, con el terapeuta y en el espacio terapéutico para tener la actitud de querer implementar situaciones distintas a las que ya ha intentado, con la esperanza de que esta vez las cosas resulten de mejor forma. ¿Ya? En esta evaluación del motivo de consulta, que son las primeras sesiones, se lleva a cabo una investigación diagnóstica y las primeras maniobras de intervención. Pero ojo, con investigación diagnóstica no se está refiriendo a las teorías explicativas del diagnóstico y sus síntomas desde un modelo médico, sino que busca conocer el problema a partir de la solución intentada, pero conocerla de forma cabal, con sus características, con su contexto, con las palabras que el cliente utiliza. Entonces, esta investigación diagnóstica se refiere a tener claridad de cuál es la queja particular específica donde vamos a poner nuestro foco para poder acompañar a los clientes en su proceso para tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la estrategia principal consiste en observar, aprender y hablar el lenguaje del cliente. Para ello, entonces, se requiere realizar una entrevista clínica exhaustiva, indagar efectivamente en el historial médico y en los diagnósticos que las personas poseen, como también en la sintomatología que refieren tener y factores que impacten directamente, tanto para bien como para mal, en el bienestar de la persona que consulta. Si es necesario, y solo si es necesario, realizar un diagnóstico con pruebas psicológicas. Recuerden que hay muchas orientaciones de la terapia breve que tienen sus propios protocolos de anamnesis dependiendo del diagnóstico que uno puede inferir que la persona trae, ¿ya? Ahora, de todas maneras, siempre nos vamos a enfocar en distintas maneras en que se demuestra y se expresa la problemática, ¿ya? Por lo tanto, obviamente como punto 4 tenemos aquí de identificar y definir claramente cuál es la problemática principal para entonces poder diseñar un plan de tratamiento focalizado y que esté de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que la persona está expresando acorde al problema principal del consultante, ¿ya? Desde aquí podemos intervenir directamente sobre el cliente, pero también sobre sus familiares, porque la idea es entregar herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos y todas, considerando esta mirada interaccional de las terapias breves, donde la persona no es sola, sino que es una relación consigo mismo, con el entorno y con otros. Y por lo tanto los otros tienen una relevancia importante dentro de mi problemática porque pueden ayudar a disminuirla, a aumentarla, ¿no es cierto? O también a implementar soluciones diferentes a las intentadas para poder solucionar esta problemática. Por lo tanto, la intervención muchas veces no sería únicamente con el consultante, sino también con su familia o con su entorno cercano. Y como entonces vamos a crear en conjunto este plan terapéutico, la idea obviamente es que, como es focalizado para esa persona únicamente, no es que nosotros tengamos prototipos hechos que los vayamos a implementar, es que es tremendamente relevante construir los objetivos terapéuticos. Entonces, para construir estos objetivos terapéuticos, primero el terapeuta se dirige a distintos focos. Primero, conocer qué es lo que sucede entre la persona consigo misma, con los demás y con el entorno. Y acuérdense de esta tríada que es interaccional. También conocer en profundidad cómo la persona ha intentado solucionar el problema, cuáles son esas soluciones que ha implementado y que no le han dado resultado. Y por último, explorar también cuáles serían entonces alternativas que podría encontrar la persona para resolver el problema. Esta exploración no la
no la implementa el terapeuta, sino que el terapeuta es el que va consultando qué otras cosas se te ocurren que se podrían hacer, por ejemplo. Y entonces algunas características que podemos ver en la construcción de estos objetivos terapéuticos, primero son determinar las necesidades de intervención, ¿sí? Esto lo define efectivamente la persona. Los síntomas solo son una manera de funcionar ante algo problemático, es la forma que ha encontrado la persona de enfrentar una situación compleja que la mantiene en el tiempo porque de una u otra forma ha funcionado, pero ya se está transformando en algo problemático, en algo que está afectando a la salud mental, por ejemplo. Lo importante entonces es reconocer de este síntoma qué es lo que se ha transformado específicamente en una queja. Y para eso también necesitamos conocer el contexto donde está ocurriendo esta queja. Acuérdense que hay una mirada ecológica donde este ser humano está en interacción con otros. Por lo tanto, queremos conocer cómo es ese contexto que ha mantenido la situación, ¿no es cierto?, y que caracteriza esta queja. Cuando la dificultad no es superable por la propia persona de forma autónoma y el problema entonces sigue apareciendo de forma constante en contextos que son significativos de acuerdo a su sistema de creencias y de valores, ¿no es cierto? Entonces aparece esta queja. Eso hace que muchas veces una queja para una persona sea distinta que para otra. Acuérdense que aquí tenemos este sistema de percepción que es reactivo, porque de una u otra forma lo que está ocurriendo significa para esa persona algo particular que para otras. ¿Ya? No vamos a hacer juicio al respecto. Lo importante entonces es entender que ese sistema de creencias y valores es lo que hace entonces que esta situación X, que ya definimos y caracterizamos, implique para esa persona un deterioro, un detrimento en su calidad de vida y por lo tanto una queja. Cuando ya tenemos claro entonces la queja, perfecto, veamos qué es lo que has intentado, cuáles son las situaciones intentadas para poder hacer que esta queja, este problema, se solucione. Entonces el cliente queda atrapado en intentos constantes de solución con una sensación de como de frustración, es decir, es que ya lo he intentado tantas veces y nada resulta. Por eso necesitamos la sugestión positiva. Desde el propio cliente entonces sugerir nuevas soluciones que sean distintas, totalmente distintas a las que ya haya intentado. Y desde allí generar estas expectativas de cambio. Por eso es importante definir claramente cuáles son los objetivos y cómo esos objetivos y los cambios en ellos pueden también impactar en otras áreas de su vida. Es por esto que el determinar entonces objetivos terapéuticos implica un acuerdo entre el terapeuta y el cliente. No es una imposición del terapeuta y que el cliente diga, ah, sí, en verdad tiene razón, sino como el cliente reconoce en estas soluciones que son distintas que puede haber un cambio y cómo las puede implementar. Y por lo tanto necesitamos que quede bastante clara esta planificación como una forma de programar el proceso, haciendo que el cliente sienta entonces que puede esperar cosas realistas, cosas específicas, cosas observables, cosas tangibles. Permite tener claridad de cuándo entonces el proceso se va a terminar. Acuérdense que esto es breve, son máximo 10 sesiones, 10-12 sesiones. Pero por lo tanto, como vamos evaluando en cada sesión, podemos ir haciendo también las modificaciones que se requieran para avanzar de mejor forma. Entonces tenemos que identificar claramente cuál es la conducta o el resultado que queremos lograr de forma específica, formulados en tiempo. Entonces, decir de aquí a X cantidad de tiempo tiene que ocurrir tal cosa. Formulados en positivo, jamás en negativo. Nosotros queremos promover que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer o cómo quiere que resulten las cosas, no cómo no quiere, ¿ya? Por lo tanto, estos objetivos son específicos, son precisos, son realistas y son alcanzables. Tenemos a la base entonces la comprensión inicial de la primera entrevista, de reconocer también cuáles son los recursos y las fortalezas que tiene el consultante y que permiten entonces generar soluciones que sean alcanzables por la persona. En general, las terapias breves no se basan en este diagnóstico clínico más bien descriptivo desde un modelo médico, sino en uno operativo. Entonces, de esta forma puede comprenderse a cabalidad como un problema es una queja y poder buscarle una solución más que tildarlo con un diagnóstico que unifica criterios. Ya aquí todas las personas son únicas y por lo tanto, por mucho que pueda definir cuál diagnóstico
está influyendo, digamos, en la problemática, no nos vamos a basar en que la persona es su diagnóstico. Ahora, para eso en general lo que se hace es la importancia de la anamnesis, que incorpora una historia vital y evolutiva, y solo si es necesario se aplican instrumentos diagnósticos, ya que estén validados, pero además en algunas corrientes existen protocolos específicos que se pueden utilizar para conocer mejor al cliente dependiendo del trastorno que explicita tener. Ya se trabaja con pautas que son claras, que son ordenadas, que son específicas, pero que son flexibles para poder generar primero y lo más relevante esta conexión con el cliente que esté basado, ¿no es cierto?, en esta confianza basal más que en un proceso diagnóstico. Como ya les comentaba tanto en este módulo como en el módulo anterior, la reestructuración cognitiva que se utiliza en las terapias breves, la más conocida es de la línea de la terapia breve estratégica. En este caso, se basa en la creencia de que el ser humano, en verdad, como les había comentado, no es capaz de percibir la realidad como tal, sino que lo que logra es percibir la realidad objetiva, pero conectada con la interpretación que yo le hago a ella, con la percepción que tengo, que está basada en mi historia, ¿no es cierto?, en mi infancia, en mis traumas también, ya no es que los niegue, en la crianza que me dieron, en la cultura en la que estoy, en factores corporales, en trastornos que pueda tener, o sea, toda la multiplicidad de factores que pueden hacer que finalmente cada persona tenga una percepción distinta de lo que está ocurriendo, ¿ya? Y por lo tanto la reestructuración cognitiva, en el caso de la terapia breve estratégica, se trabaja directamente en la percepción que el cliente tiene de la realidad, que es esta realidad de segundo orden, de acuerdo a su propio sistema de creencias y de valores. Y por lo tanto, las soluciones que se intentan implementar van en la línea de esta reestructuración, de dar una nueva forma al cliente de comprender la realidad que lo rodea. Como en la terapia breve, las soluciones que se van a implementar se trabajan en conjunto con el cliente, hay distintas técnicas de pensar en estas posibles soluciones. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo preguntas que le gatillen a la persona alguna idea de cosas que puede hacer? ¿Ya? Por ejemplo, está la pregunta milagro. La pregunta milagro lo que busca es darle esperanza y ánimo a la persona de que sienta que de verdad el cambio es posible. Es decir, bueno, ¿cómo sería tu vida si por milagro tus problemas desaparecieran de la noche a la mañana? Y desde allí entonces ver qué cosas sí cambiarían y qué otras cosas tal vez se mantendrían, qué otras cosas podrían mejorar. Entonces desde allí lo que se hace es efectivamente que la persona pueda sentir que el cambio es alcanzable, ¿ya? Existen preguntas para encontrar excepciones, como esto siempre es un problema. ¿Habrá algún momento en que esto tal vez no es un problema? ¿Qué características tiene? Y entonces entendemos que esta queja en particular no es ni buena ni mala, es solo que, de acuerdo a mi sistema de creencias, me está generando ciertas problemáticas. Preguntas de escala ayudan al cliente a monitorear su proceso y también gustos o intereses que puedan tener, que implica preguntar en reflexión personal, no es a nivel objetivo, es que la propia persona defina y le ponga números de acuerdo a una escala a aquello que está ocurriendo, ¿ya? Preguntas de afrontamiento, ¿cómo has podido afrontar entonces en tu vida cotidiana X cosa a pesar del problema? Entonces permite que la persona también vaya reconociendo cómo de todas maneras sí tiene herramientas que le han permitido llevar adelante esta situación y poder enfrentarla en situaciones donde pensaría que no puede. Una de las fortalezas que tiene la terapia breve es que busca que la persona reconozca todas aquellas mejoras en el proceso para que le vaya dando también la sensación de que vamos avanzando y de que puede lograrlo, ¿ya? Entonces existen estas preguntas que son presuponer preguntas de cambio, preguntarle si ocurrió algo que haya mejorado la situación, aunque sea solo un poco, aunque sea un paso muy pequeñito, pero esto le va a ayudar a darse cuenta que de todas maneras algún cambio ya está ocurriendo. Los cumplidos son fundamentales en la terapia breve, especialmente la centrada en soluciones. Pueden ser directos o indirectos, pero lo que busca también es que la persona vaya reconociendo los esfuerzos que ha hecho y los logros que han ido alcanzando.
Y el reencuadre en verdad busca que la persona pueda ver la situación o la experiencia, pero de distintas maneras. Esta técnica consiste en ayudarle al cliente a tener una perspectiva de la situación más útil también, como lo vería incluso a través de la empatía con las personas que están a su alrededor. Esta situación, ¿cómo la vería otra persona que también está dentro de tu círculo cercano, por ejemplo? En este módulo vimos aspectos bastante más concretos de las terapias breves. Espero que les hayan servido para comprender aún mejor cómo se pueden ir aplicando. Recuerden también que estos enunciados son de la terapia breve en general, independiente de las distintas corrientes. Si a ustedes les interesa conocer mayor profundidad cada una de las corrientes que existen en la terapia breve, los invito a revisar también en la bibliografía, porque van a poder conocer mejor las características específicas de cada uno de los lineamientos. Nos vemos entonces en el módulo 3.